¿Cuántos están listos para estudiar la palabra? La palabra del Señor es el consejo eterno. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Por el poder de la palabra fueron hechos los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe. Cuando Dios comenzó a crear, Él comenzó a decir, el verbo comenzó a hablar y comenzó a crearse todo. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ahí comenzó todo. El orden comenzó ahí cuando Dios intervino. Pues hoy vamos a hablar acerca de lo que deberíamos considerar en todas las decisiones, en todas nuestras acciones y en todo lo que somos y hacemos. ¿Por qué? Porque la realidad es que vivimos en una generación donde muy poco es considerado el Señor. A Dios lo tenemos casi alejado y todo mundo, no todo mundo, pero muchas personas planean, dirigen su vida, sus planes, propósitos, de acuerdo a sus propios quereres, de acuerdo a sus propios sueños. Y todo es acerca de lo que yo decido, de lo que yo digo, de lo que yo quiero. Pero hoy vamos a hablar de este tema. Se trata de Él. Que nosotros seamos la diferencia. Que nuestra vida refleje que realmente se trata de Él en todo lo que hacemos. Vea esta imagen, un círculo que puede representar una vida. Una vida que tiene en el trono el yo, el ego. Y ahí esos puntos son decisiones, son prioridades, son decisiones. Queriendo controlarlas el yo. Pero lo que se ve ahí es un desorden, es un caos, trae frustración. Y así es la persona cuando deja de lado al Señor. Si usted se fija, fuera del círculo está Cristo. Ni siquiera es considerado dentro de su ambiente, dentro de su entorno. Y así vive mucha gente. Y por eso el caos que miramos dentro. Y en realidad así pasa con una persona que no tiene al Señor. Ahora veamos la otra imagen. En esta ya no vemos el yo, el ego en el trono de su vida, sino que está rendido a los pies. Ya en el trono está Cristo, ya le dio lugar. Así que sus intereses, sus decisiones comienzan a tener orden, porque todo gira en torno a Él. Porque nuestra vida debe tratarse de Él. Estas imágenes, probablemente los que ya llevaron el discipulado, les son muy familiares. Y a algunos que de repente en algún momento les entregaron un boletín o un panfleto o un brochure de las 4 leyes espirituales. Ahí aparecen estas dos imágenes. Comparando las dos imágenes, poniendo las dos juntas, ¿cuál imagen realmente representa su vida? En el trono de su corazón está el yo, el ego, sus propios quereres, sus propios deseos, o está la del lado derecho, donde ese yo está rendido a Cristo y donde Cristo es el que conduce, es el que dirige mis pensamientos, mis decisiones, mi vida, mi todo. Y lo cierto es que pudiéramos estar acá
representados en cualquiera de las dos. No por el hecho de estar dentro de la iglesia es que todos estamos representados en la imagen del lado derecho. Probablemente al revisarnos, puede ser que en algunos momentos las decisiones, los pasos, los estemos dando sin considerar qué piensa Dios, qué dice Dios. Porque cuando nosotros dejamos de lado el consejo, la oración, la palabra, indirectamente estamos mostrando que no nos interesa lo que dice Dios, sino lo que yo digo, lo que yo quiero. Y ese es el gran problema. Y a lo largo de toda la humanidad, la gente siempre ha buscado propósito. La gente ha buscado significado de la vida. Va queriendo encontrar la identidad en sí. Y eso ha sido a lo largo de todas las generaciones. El problema ha sido que esa búsqueda ha sido alejada del Señor. Entonces buscan en fuentes equivocadas. Y por buscar en fuentes equivocadas, el enemigo se aprovecha y comienza a ganar terreno. Sucedió en el tiempo del apóstol Pablo en el primer siglo. Llega Pablo a la ciudad más intelectual de su momento, Atenas, donde estaban los grandes filósofos, pensadores griegos. Y llega Pablo y comienza a observar la ciudad, y la observó que estaba entregada a la idolatría. Y Pablo veía santuarios, imágenes, figuras de todos los dioses. Era un panteón. Para todo tenían un dios. Y dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a esa idolatría. Y comenzó a compartir del evangelio de Jesucristo y se dio cuenta que en realidad la gente anhelaba significado, propósito, identidad, pero en las fuentes equivocadas. Y se reunía en las plazas y se le acercaron los dos grupos famosos de filósofos del momento, los epicúreos y los estoicos. Y dijeron: ¿qué querrá decir este palabrero? Porque trae a nosotros cosas nuevas. Y dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 17, que todos los atenienses no estaban interesados más que en oír nuevas cosas. Así que lo toman aparte y lo llevan al Areópago de ahí de Atenas, para que les explique qué era lo que él compartía, porque ellos no entendían. Les estaba hablando del evangelio de Jesucristo y de la resurrección de los muertos. Jamás habían escuchado que los muertos podían resucitar. Y Pablo testificando. Y precisamente para dar respuesta a esa duda de el significado, el propósito y la identidad del ser humano, Pablo lo resume en una sola frase. Y es lo que está en Hechos capítulo 17, versículo 28. Y les dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ahí se resume: en Él vivimos y nos movemos y somos. Esta frase resume toda la existencia humana. Todo comienza, todo continúa y todo termina en Dios. Así que nuestra vida no se trata de nosotros, se trata de Él. Y es necesario comenzar a revisar si efectivamente nuestra vida evidencia que se trata de Él. Y hoy precisamente vamos a responder a esa pregunta.
¿Cuándo es que evidenciamos que se trata de Él? Porque yo puedo decir que mi vida se trata de Dios y yo estoy en la imagen del lado derecho que habíamos visto, pero ¿cómo realmente lo evidenciamos? Y eso es lo que vamos a extraer de esa frase. Lo primero es que si evidenciamos que se trata de Él, es cuando reconocemos que Él es la fuente de nuestra existencia. Realmente lo reconocemos desde que nos levantamos, estamos conscientes que si hoy estamos aquí en este lugar o si alguien nos está escuchando por los medios, es porque realmente a Dios le plació que hoy estuviéramos con vida. Porque Pablo le dice a ese grupo de filósofos que no entendían, les dice, en Él vivimos. Porque iba caminando y se encontró una inscripción que decía al Dios no conocido. Precisamente de ese Dios que ustedes no conocen es al que yo predico, les dijo Pablo, porque en Él vivimos. ¿Qué tan consciente estamos de que en Él realmente tenemos vida? Si no estamos en Él, podemos movernos, podemos caminar, podemos respirar, pero no estamos viviendo. Solamente estamos existiendo. Vea lo que dice el Salmo 100, versículo 3. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él. Ninguno de nosotros fue fabricado por manos humanas. No somos producto de un proceso humano. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y dice en el Salmo 139, 13, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Está consciente el salmista. Fuiste tú quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Usted no se fue formando por piezas. No lo fueron armando como un carro, como un aparato. Fue Dios formando cada parte de su cuerpo. Ahora, ¿está consciente del valor que tiene su vida? Hablando en términos primeramente solo del cuerpo, porque si nos ponemos a hablar del tema del alma, el alma por nada se puede comprar. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay, ni con todo el dinero del mundo. Pero hablemos, por ejemplo, del cuerpo. El salmista está diciendo, tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. ¿Por cuánto vendería usted un ojo? ¿O el par? ¿Qué tal si alguien por allá afuera le dice, necesito 2 piernas? ¿Me las vendes? ¿Por cuánto vendería un brazo? Si lo publica en Marketplace, vendo un par de brazos. El hígado, su estómago, su corazón, su cerebro. No hay precio. Y valoramos cada parte que Dios ha formado. Tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. ¿Qué tan conscientes estamos de lo que somos, de lo que valemos? Porque en Él vivimos. Así que nuestra vida no es una cuestión casual. No es una cuestión aleatoria que surgió. No vivimos por nuestra propia fuerza, por nuestra propia astucia, por nuestra propia inteligencia o experiencia.
Desde el principio Dios creó al ser humano. Y dice Génesis 2:7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo. El cuerpo es polvo. Lo formó al hombre del polvo de la tierra. Y ese cuerpo, sin el soplo de Dios, solo es polvo. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta que le permitimos ese soplo de vida. El soplo de vida solo de Dios puede venir. De lo contrario, podemos andar existiendo, pero no viviendo. Y hay millones que solo existen, pero no están viviendo. Así que cada respiración, hermano y hermana, es un regalo. Hoy pudimos levantarnos respirando. Esa es una gracia de Dios que no todos quizás hoy amanecieron. El problema es que hoy en día muchas personas se creen autosuficientes. Y mire, en un instante, un accidente, un diagnóstico, una enfermedad, una crisis, nos hace recordar cuán frágiles somos. Por eso es que Pablo les está diciendo a todos esos intelectuales, porque en Él vivimos. Y cuando decimos que se trata de Él, entonces estamos conscientes que verdaderamente en Él vivimos. Así que es Dios quien sostiene nuestra vida, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro futuro le pertenecen a Él. Entonces la pregunta no es ¿qué quiero hacer con mi vida? Yo hago con mi vida lo que yo quiero. La pregunta es ¿qué quiere Dios hacer con la vida que me dio? ¿Estoy caminando en el propósito, en el plan de Él? ¿Estoy siendo dirigido por Él? Porque en Él vivimos. Y precisamente eso conecta con el siguiente punto. Es cuando permitimos, porque la pregunta es, ¿cuándo estamos evidenciando que se trata de Él? Cuando permitimos que Él dirija nuestro caminar. ¿Nosotros le permitimos o nosotros nos oponemos? Y le dice Pablo, en Él nos movemos. Ahora, ¿qué tanto nos estamos moviendo en su dirección? A veces no entendemos para dónde vamos. A veces ni siquiera buscamos su dirección. Y mire lo que dice Proverbios 16:9, que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Por qué los endereza? ¿Qué es lo que hay necesario enderezar? Lo que está torcido, lo que está desviado, lo que no está correcto. Pues Dios, Él es el que puede enderezar los pasos, nadie más. El corazón del hombre piensa su camino, y si lo piensa alejado de Dios, cada vez puede ir avanzando de forma más torcida. Y es necesario que el Señor enderece. No solo vivimos solamente por un querer propio, debemos vivir por su gracia, por su favor, por su dirección. Y debemos caminar en esa dirección. Ahora, vea el siguiente proverbio, que también es muy conocido y muchas veces lo hemos mencionado. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Cómo es nuestra confianza? ¿Realmente estamos confiando con todo nuestro corazón o nos estamos apoyando en nuestro propio entendimiento? Reconócelo en cuántos caminos.
Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a pasar? Él, porque se trata de Él, y Él enderezará tus sendas. Muchos de los que estamos aquí probablemente no estuviéramos si Él no hubiera enderezado nuestros pasos. Muchos estuvimos a punto de perdernos, de caer, y por su gracia estamos acá. Así que mis decisiones están encaminadas en la voluntad de Dios. Mi vida refleja su carácter. Mis metas, mis planes nacen precisamente bajo la voluntad del Señor, o tienen el sello de mi yo, de mi ego, sin considerar la dirección que Él quiere que nosotros caminemos. Podemos estar ocupados, podemos pensar que vamos avanzando, pero en realidad lo que podemos hacer nada más muchas veces solo es estar patinando y no avanzando en el propósito de Él. Y por eso es que nosotros veíamos en aquella figura un caos, un desorden que trae frustración. Y Pablo le dice a esos filósofos que estaban ahí, filósofos del primer siglo, probablemente estuvo Séneca y todos aquellos famosos pensadores, y le sigue diciendo, porque la pregunta es: ¿cuándo evidenciamos que se trata de Él? Cuando sabemos que nuestra identidad está en Cristo. Pablo le dice: en Él existimos y en Él nos movemos y en Él somos. ¿Quién determina lo que usted es? ¿Las modas? ¿Los famosos? ¿Las redes sociales? ¿El círculo de amigos que le dice cómo debe vestir, cómo debe actuar, cómo debe hablar, qué debe estudiar, qué debe trabajar, qué debe hacer? La influencia del entorno muchas veces quiere ponerle su propia identidad, pero dice Pablo: en Él somos. Y estamos realmente encontrando esa identidad en Él. Sabemos quiénes somos en Él. Siempre en el Salmo 139, el salmista, convencido de quién es, dejó registrado esta porción: soy una creación maravillosa. Si usted está consciente que es una creación maravillosa, déjeme decirle que ese es el mejor antídoto para la depresión, para la angustia, para la preocupación. Gente que vive derrotada, angustiada, que no le ve rumbo a su vida, necesita saber que es una creación maravillosa. ¿Por qué? Porque eso genera en el corazón gratitud. Por eso le dice: y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Ahora, eso que dice el salmista, ¿lo cree usted? Amén. Por eso debemos estar bien seguros que somos una creación maravillosa. Por eso debe haber gratitud. A pesar de que la sociedad quiere definirlo a usted por la profesión que tiene, por el título que tiene, por las posiciones que tiene, por el lugar donde vive, por la apariencia. Pero no es así que lo define. Dios nos está diciendo que podemos encontrar identidad en Él, y eso ocurre cuando le damos la llave, el control, abrimos la puerta. Él dice: yo estoy llamando a tu puerta. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entro.
y Él va a seguir hablando, pero es mejor abrir la puerta antes que sea tarde. Y Él nos da la identidad que quiere que sepamos. Por eso dice San Juan 1:12, a todos los que le recibieron, porque hay quienes le rechazaron. Ese es el problema. Hay quienes se quedaron teniendo al Señor a un lado, no lo consideraron dentro de su propia vida. Y dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso somos, no somos cualquier cosa. No somos nada más personas que caminamos sin rumbo. Somos hijos de Dios. Y allá en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, no para cualquier cosa, para buenas acciones. Eso somos en Dios. Nuestra identidad no depende entonces del éxito, no depende de la influencia, no depende de las posiciones ni de las posesiones. Cuando olvidamos eso, entonces comienza a invadir en nuestro interior, en nuestros corazones, la inseguridad, el temor, la preocupación, la comparación y a veces hasta la competencia, porque quiero ser mejor que el otro, mejor que el vecino, mejor que el compañero. Pero Dios ya nos define quién somos en Él, y eso debería ser suficiente para caminar con gozo, con alegría, con gratitud, llenos de la vida de Dios. Amén. Amén. Cuando entendemos quiénes somos en Cristo, entonces encontramos descanso, encontramos propósito. Ahora vea la siguiente imagen, porque podemos estar en el lado izquierdo y sin darnos cuenta podemos ir rumbo al lado derecho. ¿Cuándo? Cuando abrimos puertas al pecado, sin darnos cuenta. Podemos caer allá y volver a entronar el yo, el ego. Pero sabe, gracias a Dios que Él nos dio también una vía para poder regresar. Y es la confesión, reconocer, pedir perdón, arrepentirnos y decirle: Señor, me he equivocado, te fallé, perdóname, me arrepiento. Y luego entonces volvemos a entronar al Señor. De eso se trata. Primera de Juan 5, 1:7 mejor dicho. Dice: pero si vivimos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, hay una relación horizontal. ¿Se recuerdan los que estuvieron en Relevantes? Se hablaba de una comunicación horizontal y una comunicación vertical. Aquí dice: si vivimos en la luz como Él está en luz, hay comunicación vertical. Entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de unos cuantos pecados, de todos, de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, es que eso no es para mí, es para mi vecino, hubiera venido aquel. No, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, y es ahí la necesidad de reconocer, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad, porque no hay justo ni aún uno. Por eso necesitamos venir a Él. Entonces, cuando eso sucede, esa comunicación horizontal y esa vertical, sucede lo que vamos a ver en la siguiente imagen. Ve ahí. Cuando decimos, porque el punto es cómo evidenciamos, la pregunta que estamos contestando es cómo evidenciamos que se trata de Él. Se trata cuando tenemos esa comunicación vertical. ¿Cómo se evidencia?
cuando oramos. Mire, la oración es una muestra de humildad, de reconocer que yo no puedo, que yo soy limitado, que yo me equivoco, que por eso tengo que acudir al Señor. Por eso necesitamos cada día hablarle al Señor, compartirle nuestras luchas, pedirle consejo. Pero también no se trata de solo orar, también se trata de leer la palabra, leer la Biblia, alimentarse. ¿Qué tanto estamos dedicando para escuchar su voz? Encontrar la verdad de Dios, porque la mente puede estar bombardeada 24 horas, pero si tenemos la palabra de Dios, Dios coloca sus pensamientos en mi mente, en mi corazón, y puedo caminar en su ruta. Si tengo esa comunicación vertical, entonces puede haber dos cosas. Uno, compañerismo saludable con el prójimo, y también puedo dar testimonio al mundo, y eso solo se logra cuando caminamos en obediencia. Y ese es el deseo de Dios, que caminemos en obediencia, y eso va a determinar que realmente se trata de Él. Y finalmente le voy a pedir a la banda que pueda subir para terminar con este punto final. La pregunta: ¿cuándo evidenciamos que se trata de Él? Cuando todo apunta hacia Él. Es decir, todo lo que hacemos y somos tiene un propósito, y es dar gloria a Dios. Todo. No es para que la gente me vea, para mostrarle a otros. Todo tiene que ser para darle la gloria a Él. Vea lo que dice Romanos 11:36. Lo vamos a leer, luego vamos a escuchar un canto y luego vamos a terminar cerrando. Escribe Pablo a los romanos: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo se trata de ti, Señor. Queremos que nuestra vida refleje, que evidencie que se trata de ti. Y si hemos caminado muchas veces sin considerar tu consejo, tu voz, tu palabra, si te hemos alejado de nuestra vida, hoy te pedimos perdón. Hoy nos arrepentimos y te pedimos, Señor, que tú te entrones en nuestro corazón, en nuestra mente. Queremos seguir tu voz y queremos evidenciar que en ti existimos y nos movemos y somos. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios de misericordias, un Dios de oportunidades. Y hasta el día de hoy tú nos has guardado, tú nos has protegido, porque tienes planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Hoy afirmamos que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, y hoy nos comprometemos a vivir para ti, porque se trata de ti. Así te damos las gracias en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén.